Buenas tardes a todos. Es un milagro muy grande para nosotros estar aquí y un privilegio tan enorme estar con David y Kevin. Son muy importantes en nuestras vidas. Y yo no sabía que les inspiramos para comenzar la iglesia. Para mí es un ánimo muy grande para seguir adelante, de venir y verles. Y también es entonces parte del grupo, pues. Y es un placer estar aquí. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. A veces creemos que los humanos somos los únicos imperfectos, pero las máquinas también fallan. Mi computadora no quiso arrancar. Así que voy a intentar hablar o tomar mis notas desde mi celular. Es poco incomún para mí, pero bueno. Pues como decía David, hemos tenido la bendición y el privilegio y la oportunidad de participar en la obra de Dios ya por varios años. Yo tuve la bendición de venir a Cristo cuando tenía 14 años, así que ustedes que son buenos para las matemáticas, díganme cuántos años hace. Ya tengo 47. Mucho tiempo, ¿verdad? Más tiempo del que algunos tienen de vivir en esta tierra. Entonces, Dios es tan bueno, tan misericordioso. 5 años después tuve la bendición de conocer a Leti. Ella todavía no conocía de Cristo hasta unos meses después, así que empezamos lo que es curioso para muchos es que empezamos a planear nuestra boda 2 semanas después de conocernos. Todavía no teníamos nada que ver, todavía no le había dicho si quería ser mi novia ni nada. Primero le pregunté si quería casarse conmigo y dijo que sí, entonces ya empezamos a ser novios. Un poquito al revés las cosas, pero bueno, Dios nos ha dado la bendición y privilegio de estar juntos casi 27 años. Tenemos nuestro aniversario el 30 de diciembre de este año, el 27. Y dentro de la bendición que Dios nos ha dado, tenemos una hija de 25 que está casada y tenemos un nieto de ella de 2 años y 3 meses y un hijo de 22. Aparte de los hijos espirituales y los hijos que Dios nos ha permitido tener a través de los años, entre ellos Anita, que por allá está en la clave. Y hola Anita. Y uno nuevo en la familia, Jonathan, qué bendición. Empezamos a compartir en el ministerio, a ser parte del ministerio desde 1988, cuando nos casamos. Estuvimos predicando por varios meses en la ciudad de Aguascalientes. A lo mejor están familiarizados con la ciudad, al centro del país. En ese tiempo, aunque teníamos la idea de plantar una iglesia, nuestra visión más importante fue predicar el evangelio. Así que predicábamos donde era posible. Estuvimos predicando en las calles o en las plazas, estuvimos predicando en los parques o en los mercados. Tuvimos oportunidad de compartir el evangelio en iglesias, pero también con gente que no era necesariamente de la iglesia cristiana, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de una oportunidad que tuvimos de compartir con un grupo de monjas. Fue muy interesante. Después de ahí regresamos a Fresnillo, Zacatecas, y estuvimos por un espacio de unos 5 años sirviendo en el equipo pastoral. De allí Dios nos dio la bendición de mudarnos a Mazatlán. Estuvimos también 5 años allí trabajando y sirviendo. Y después de ese tiempo nos mudamos a Ciudad Juárez. Estuvimos trabajando en Ciudad Juárez, que en ese entonces era la ciudad más famosa de México por las huertas de Juárez. No sabemos por qué nos fuimos allá, creo que Dios sí sabe y es lo que cuenta. Después de eso estuvimos apoyando también un ministerio en Chaparral, Nuevo México, y en El Paso, en Texas. Y
después de haber llegado allí, 6 años después de estar en la frontera, sentimos otra vez el llamado y la invitación de Dios para regresarnos a México, en este caso Puerto Vallarta, y hemos estado allá desde 2006 predicando. Tuvieron la oportunidad de ver algunas imágenes de uno de nuestros primeros templos, por así decirlo, abajo de un árbol. Ahí estuvimos por un espacio de tiempo y esa colonia se llama El Villar, y de ahí es donde está la primera iglesia que Dios nos ha permitido establecer. Allí tenemos un equipo de liderazgo que cada vez que nos vamos, que les pedimos que se hagan cargo, regresamos y la iglesia ya creció, así que estamos pensando en dejarlos permanentemente para que crezca más la iglesia. Con parte de esta iglesia, un equipo de allí, empezamos en una colonia donde vieron que estaban poniendo unos postes, la grúa estaba parando unos postes de metal. Bueno, es la segunda iglesia. Todavía está en proceso de construcción, tenemos muros y techo, pero nos hemos dado cuenta que no tenemos espacio suficiente. Entonces, la reunión que tenemos en esa colonia, que también tuvieron oportunidad de ver algunas imágenes, es en una cancha de básquet. Tenemos como subdivisiones en la cancha, y les decimos a los niños que se vayan a su salón. Eso significa que se vayan a su rincón. Tenemos 7 clases allí cada jueves por la noche. Es curioso que hemos intentado de cambiar el horario, pero para ellos el horario que cuenta es el horario biológico. Cuando se mete el sol, llegan. Entonces hemos intentado hacerlo más temprano o más tarde. No, para ellos es cuando se mete el sol, es hora de ir. Van y a veces son las 11 de la noche y no se quieren ir a su casa. Estamos cansados, con ganas de regresarnos, pero ellos siguen allí. Como decía David, ahora estamos con la mente orientada hacia establecer una tercera iglesia, que esperamos en Dios que suceda en los meses que vienen. Y siempre es muy bonito platicar de victorias, siempre es muy bonito platicar de aventuras. Dentro de las aventuras que hemos vivido, hemos visto la muerte de frente. No recuerdo si hace unos años que estuvimos aquí les comenté que un hombre de la iglesia se accidentó, cayó sobre su cabeza en un piso de concreto y murió. Y después de estar allí como por 10 minutos muerto, estuvimos orando y el Señor lo trajo a la vida otra vez. Y poco después me preguntaba un amigo que si me gustaría ver más milagros tan ¿cómo se dice?, tan dramáticos. Le dije sí, pero no a ese precio, porque fueron unos minutos de muchísimo estrés, de muchísima ansiedad y todo. Y pensando en eso, está el tema del que quisiera compartir un poco, se llama oración en medio del sufrimiento. Yo creo que todos de alguna manera enfrentamos el sufrimiento, a veces en magnitudes diferentes, pero lo enfrentamos, ¿verdad? A veces puede ser desde algo tan simple como un dolor de estómago hasta la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Y muchas veces por algún motivo pensamos que no debemos de llorar, ¿verdad? Llega a nosotros esa mentalidad de que tenemos, entre comillas, tenemos la obligación de vivir en victoria, ¿verdad? Y es cierto, en Cristo el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin embargo, a través de la Biblia nos damos cuenta que Dios es tan compasivo con nosotros que nos permite derramar nuestro corazón delante de Él. Quisiera que leyéramos un versículo que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 69. Tal vez la forma más común de orar para nosotros es pedirle a Dios
permita escapar del sufrimiento. Y es algo muy común. El salmista en el capítulo 69 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Me pregunto cuántas veces nos hemos enfrentado en una situación así, tal vez más de las que imaginamos. Y a veces, por esa idea de triunfalismo, no nos atrevemos a decirle a Dios lo que siente nuestro corazón. ¿Sí? A veces hasta nos sentimos contrariados, porque en el libro de los Salmos, también en el capítulo 3, si no me equivoco, el salmista ora y dice: rómpele los dientes a mis enemigos. A veces queremos orar eso, ¿verdad? A la vecina, Señor. Y si quieres usar mi mano para eso también. Sin embargo, en medio de todo, necesitamos tener cuidado de no pedirle y luego, entre comillas, exigirle a Dios que Él está obligado a respondernos positivamente. Porque después de todo, la meta de Dios para nosotros es que en medio de cualquier circunstancia podamos crecer, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé de ustedes, pero muchas veces me encuentro a mí mismo preguntándome: Señor, ¿en qué forma me ayuda esto? No entiendo. Pero otra vez volvemos. Los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son mucho más superiores a los nuestros. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios exceden, así como excede la altura del cielo sobre la tierra, a nuestros pensamientos. ¿Sí? Así es Dios. Su grandeza es inescrutable, incomparable. Y además tenemos una promesa en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, que necesitamos tener en mente constantemente. El apóstol Pablo dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Alguna ocasión, cuando leí este versículo, pensé: ¿eso quiere decir que yo voy a estar en la tierra hasta que Cristo regrese por segunda vez? A lo mejor para algunos es el caso, pero no es para todos, ¿verdad? Porque también podemos comprender que es cuando Jesús, o cuando podamos ver a Jesús cara a cara, ¿verdad? Puede ser cuando Él venga, o puede ser cuando nosotros vayamos. Pero Él continúa su obra de perfeccionamiento en nosotros. ¿Sí? Algunas veces he utilizado la alegoría o la parábola que Jesús nos enseñó en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y luego dice: toda rama que no lleva fruto es cortada y echada en el fuego, pero las que dan fruto son limpiadas. A lo mejor algunos de ustedes tienen plantas en su casa. ¿Cómo limpian y cómo cuidan a su jardín? A veces hay que cortarle unas cuantas ramitas, ¿verdad? A veces hay que aflojar la tierra alrededor. A veces hay que echarle insecticida. Y cuando nos comparamos a una planta, honestamente, esas no son cosas que a nosotros nos gustaría, pero que tenemos que enfrentar para nuestro bien, el bien de nuestra vida. El Señor desea que tú y yo seamos maduros sin tener que ser recompensados a cada instante. Dios quiere que lo obedezcamos porque lo amamos y no porque necesariamente esperamos recibir algo de Él.
El Señor muchas veces recibe mayor gloria dándonos gracia para vivir en medio del sufrimiento que cuando nos da poder para escapar de él. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 5, versículo 1. Escribe el salmista y dice: oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Muchas de las veces otra forma en la que podemos orar es para aguantar el sufrimiento. A veces yo tengo un poquito de dudas en ese respecto, porque cuando oramos para pedir a Dios que podamos aguantar el sufrimiento, como que la tendencia es glorificarnos a nosotros mismos en lugar de glorificar a Dios, porque nosotros, en lugar de depender en la fortaleza de Dios, pudiéramos tener la tendencia a depender en nuestras propias fuerzas. Y a veces nos sentimos bien orgullosos de ser fuertes, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, me siento orgulloso de mi humildad. No sé si existe tal cosa, ¿verdad? Pero eso lo dijo. Si usamos toda nuestra fortaleza interna para aguantar nuestro sufrimiento, entonces no nos quedará nada para la vida cotidiana. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses. Versículo 6 dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es interesante cómo el apóstol Pablo nos dirige paso a paso en cuanto a cómo tratar con nuestros problemas de ansiedad y de preocupación. En primer lugar dice: oren por todo. En segundo lugar dice: díganle a Dios lo que necesitan. ¿Sí? Sí saben que es diferente necesitar que querer o desear, ¿verdad? Necesitamos tener esa diferencia bien establecida. En tercer lugar dice: denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ustedes generalmente, ¿cuántos días de la semana trabajan? 5, ¿sí? Y de esos días generalmente el horario promedio es como 8 horas, a lo mejor 10. Ya con eso del transporte, que la comida, algunos pueden ser que hasta 12. Sin embargo, llega un momento en el que vamos a descansar, ¿cierto? A veces nuestra mente sigue trabajando mientras dormimos, pero bueno, de alguna manera estamos acostados o lo que sea. Tengo buenas noticias para ustedes. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, confirmando lo que dice el Salmo 121, que el Señor guarda nuestra entrada y nuestra salida, nuestro levantarnos y nuestro acostarnos, etcétera, etcétera. Recordamos que Dios está siempre en acción, siempre. A veces olvidamos lo que Él hace, pero no porque nosotros olvidemos significa que Él deja de actuar. Él continúa trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar. Número 2, decirle al Señor lo que necesitamos. Y número 3, como un ingrediente esencial en nuestra vida de oración, es darle gracias por lo que Él ha hecho. ¿Sí?
darle gracias, estar conscientes de las bendiciones que el Señor ya nos ha permitido experimentar. A tal grado Dios bendice nuestra vida, que dice en el capítulo 6 de Mateo, cuando Jesús enseña sobre la oración, dice que todavía, que el Padre sabe nuestras peticiones antes de que las digamos. Y en el Salmo capítulo 139 el salmista dice: todavía no está la palabra en mi boca cuando tú ya la conoces. A ese grado es Dios en su fidelidad. A veces el enfoque de aguantar puede llevarnos a una forma sutil de hipocresía, porque podemos poner una fachada o una apariencia de que nosotros podemos. Pero necesitamos que sea Dios el que sea exaltado en lugar de nosotros. Una cosa que es importante que trabajemos y que podemos hacer es para que el sufrimiento trabaje a nuestro favor. ¿Es posible eso? Claro que sí. Vean lo que dice el Salmo capítulo 40, por favor. Creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Podemos pedir la comida aquí? Salmos capítulo 40, versículo 1 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo, y quedarán asombrados, y pondrán su confianza en el Señor. Quiero terminar contándoles una pequeña anécdota. Se dice que en una ocasión, en un rancho, el granjero tenía un burro. El burro ya estaba así como que un poco viejo, ya no servía mucho para las funciones que él quería. Y la costumbre en ese rancho era sepultar a los animales vivos. Qué crueles, ¿verdad? Bueno. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque lo llevaron, lo metieron en un pozo y le empezaron a echar tierra. Sí, yo también me asusté. Gracias a Dios que creo que somos un poquito más inteligentes que los burros. A veces no nos portamos así, y les voy a decir por qué. Estaba este burro ahí en el pozo y le estaban echando tierra, y empezó a sentir cómo la tierra le iba subiendo el nivel en sus patas. Empezó a llorar. ¿Han oído cómo lloran los burros? Coloquialmente se dice que rebuznan. Ya está el burro llorando y llorando. De repente le dio comezón y sacó una pata. Y cuando quiso volverla a poner en su lugar, se dio cuenta que ya estaba más alta. Entonces sacó otra pata y quedó más arriba, otra pata y otra pata. El dueño le siguió echando tierra, y de cuando en cuando el burro sacaba la pata, la pata, la pata, la pata. Finalmente llegó el momento en el que se cubrió el pozo, y adivinen dónde quedó el burro. Quedó arriba, quedó en la superficie. Necesitamos ser capaces de reaccionar de la misma forma. A veces nos ataca la enfermedad, a veces la ansiedad, a veces la necesidad, a veces los afanes o las preocupaciones, a veces los problemas económicos, a veces los problemas o las fricciones entre familia o entre otras personas. En lugar de permitir que eso nos vaya inundando, hundiendo y hundiendo,
Debemos utilizar eso y en el nombre de Jesús ponernos encima de cada una de esas cosas y aferrarnos a la promesa de que en Cristo somos más que vencedores. No importa la situación, no importa el problema, como dijo el rey Nabucodonosor en el capítulo 5 de Daniel, conviene, en el capítulo 4, perdón, conviene que yo le diga a todas las gentes que mi Dios es tan grande y que anuncie sus maravillas entre los pueblos. Vamos a decirle, en lugar de decirle a Dios que tenemos problemas grandes, vamos a voltear y a ver los problemas y decir: mi Dios es grande. Mi Dios puede contra cualquier situación, contra cualquier sufrimiento, contra cualquier problema o necesidad que pudiera enfrentar. ¿Podemos orar? Muchas gracias, Señor. Tu fidelidad, tu amor, tu compasión son gigantescos. Tu gracia, Señor, sobrepasa el entendimiento humano. Porque después de todo, ¿quién puede amar a quien se convierte en su enemigo sino tú? Gracias por regalarnos, Señor, tantas bendiciones en múltiples formas. Pedimos tu fortaleza, tu capacidad, tu visión para que podamos enfrentar las diferentes cosas que vivimos cada día de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu plan y a tu deseo. Permítenos, Señor, cada día crecer en Cristo, cada día madurar, cada día dar pasos hacia adelante en nuestra fe y caminar contigo. Permítenos, Señor, enfrentar la victoria a pesar de las diferentes situaciones que vivimos cada día. Y gracias, Señor, porque tú eres más que suficiente para vivir cada día en el nombre de Jesús. Amén.